las olas del feminismo, como parte, ¿no es cierto?, de esta revolución sexual que ha sido, como bien dice el subtítulo, totalitaria y diabólica, mis hermanos. Bien, la primera pregunta que quizás nos nace, hermanos, es ¿por qué se les llaman olas? ¿Por qué se les dio este nombre? Y se le otorgó ese término de olas porque se describen como grandes movimientos cíclicos, ¿no es cierto?, en las cuales han sido expansivos, en las cuales han acarreado cosas, ¿no es cierto?, y que finalmente, al igual que una ola, han emergido con fuerza, se han expandido en múltiples direcciones, han impactado tanto la cultura como también la sociedad, y finalmente han dado lugar a otras olas que ya traían consigo, ¿no es cierto?, la carga de la ola anterior. Así que, hermanos, ya para dar comienzo a este estudio vamos a orar al Señor para que me dé la gracia para poder exponer esto a la luz también de las Escrituras, que nos enseña la palabra de Dios sobre estas posturas y cómo nosotros como iglesia debemos afrontarlas. Oremos a nuestro Dios. Mi buen Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú me permitas, Señor, exponer estas realidades, Señor, con gracia, para que la iglesia, Señor, pueda crecer, Señor, en el conocimiento primeramente de tu verdad, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, porque tú has puesto, Señor, un diseño, el cual vemos en tus santas escrituras, que con el tiempo, Señor, se ha trastornado, Padre amado, y vemos como el mundo, Padre, de por sí va camino a la destrucción por medio de tantas ideologías, Señor, de tantos pensamientos cerrados, apartados de ti. Pero como iglesia, Señor, queremos reconocerte a ti, Señor, como soberano, Padre, y queremos también que en nuestras vidas podamos nosotros aprender y obedecer a lo que tu palabra nos enseña. Te lo rogamos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos, el objetivo del estudio de hoy es comprender el desarrollo ideológico que ha tenido estas olas del feminismo, evaluar cuáles han sido sus consecuencias y también contrastarlas con el diseño de Dios para la mujer. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto, ¿no es cierto?, a estas premisas que se han hablado a lo largo de estas olas? Bueno, vamos a hablar de la primera ola y quise ponerle ahí una ola, ¿no es cierto? La primera ola del feminismo. Surgió entre el siglo XIX y el siglo XX. Se enfoca principalmente en la búsqueda de la igualdad legal de la mujer, como el derecho al voto, a la educación y a la propiedad. Aunque inicialmente se presentaba como una lucha justa por dignidad, muchas de sus raíces ideológicas estaban influenciadas por el racionalismo ilustrado y un creciente rechazo al orden establecido por Dios. Esta ola cuestionó la autoridad masculina y comenzó a promover una visión de la mujer como independiente del rol complementario que le fue dado en la creación. Si bien denunció algunas injusticias reales, que eso es cierto, ¿no es cierto? Pero su fondo, ¿no es cierto?, empezó a generar que las mujeres empezaran a mirar con recelo lo que la palabra de Dios enseña en relación al diseño de Dios para la mujer. Entonces, en esta primera hora se dieron estas situaciones. Entonces, el contexto está entre el siglo XIX, principios del siglo XX, surge en un ambiente de industrialización, ilustración y revolución social. La sociedad estaba cambiando en aquel entonces, la mujer estaba teniendo roles más allá de su rol doméstico. Muchas empezaron a decir, pero ¿por qué nosotros no podemos trabajar? Y en rigor también en ese tiempo se dieron muchas injusticias en relación a múltiples situaciones, por ejemplo, en relación a las mujeres que trabajaban, que realmente la diferencia, por ejemplo, en el pago por una misma actividad era muy, ¿no es cierto?, dispar, y que obviamente fueron muchas de estas demandas legítimas en su momento. Y estaba entonces el derecho al voto, a la propiedad, a la educación y en este caso también a la participación política. Los postulados claves de esta primera ola: las mujeres no son inferiores,
solo han sido oprimidas por estructuras patriarcales. Eso es lo que se estipuló en aquellas primeros postulados. El sistema legal, religioso y político estaban diseñados para someter a la mujer, como si lo que la Escritura enseñase fuese exclusivamente hecho para que la mujer fuese sometida, y reclamaban igualdad de derechos civiles sin distinción de sexo. Y como bien les dije, hermanos, algunas de estas posturas tenían su sentido, ¿no es cierto?, y tenían su cabida, pero otras claramente estaban yéndose en contra de ellos. Ahora, figuras claves de esta primera hora, el pastor la semana pasada presentó algunas de ellas, hoy las voy a nombrar, pero de una manera más sucinta, porque ya se trataron, ¿no es cierto? Mary Wollstonecraft, del año 1759 a 1797, fue una filósofa y escritora inglesa, pionera en el feminismo ilustrado, y ella fue una de las primeras que empezó a hablar sobre la igualdad educativa para las mujeres, porque había una brecha en aquel tiempo, y rechazó el cristianismo bíblico como tal de aquel entonces, y promovió una ética basada en la razón autónoma de la mujer. Entonces, muchas de estas mujeres que se alzaron con esta bandera del feminismo eran mujeres que rechazaron el cristianismo bíblico, rechazaban la palabra de Dios y la Escritura. Y nos vamos a encontrar con el siguiente caso de una mujer llamada Elizabeth Cady Stanton, que ella fue una presbiteriana. Ella iba a una iglesia cristiana, presbiteriana en aquel entonces, y fue una activista estadounidense que lideró el movimiento sufragista. Quiere decir que ella fue una líder que recorrió el país junto a otra mujer, promoviendo, ¿no es cierto?, que a la mujer se le diese la posibilidad de votar. Pero además de eso, organizó una convención feminista en Seneca Falls en 1848, donde en aquel tiempo ya se empezó a hablar de lo que vendría siendo la Biblia de las mujeres, de la cual ella fue coautora, y hizo una relectura secular y crítica de la Biblia, en donde su Biblia fue muy criticada en aquel entonces, porque ella comentó muchos pasajes de las Escrituras desde una perspectiva feminista. Entonces hay pasajes de la palabra de Dios que en rigor, hermanos, creo que para la vista de cualquiera no son de doble interpretación. O sea, lo que dice el texto es lo que dice, pero muchos de estos pasajes, Elizabeth Cady Stanton cambió su sentido, su significado, y eso trajo mucho revuelo. Bueno, entendamos que cuando es una novedad, fue muy vendida en aquel entonces por las mujeres, pero eso obviamente generó un cambio también en la postura de la que tuvieron muchas cristianas en relación a lo que la palabra de Dios enseña, producto de esta Biblia como tal. Otras mujeres que fueron sufragistas fue Susan Anthony, que fue muy amiga de la que acabo de señalar, y Emmeline Pankhurst, que también fueron líderes de este movimiento sufragistas. Ahora, hermanos, ¿qué ideas contrarias a Dios emergieron entonces, o emergió de esta primera hora? Como ven ahí en el cuadro, sí, se ve bien. La ideología feminista decía que la mujer debe emanciparse del varón, o sea, debe liberarse de la autoridad del varón, y en el contraste bíblico, ¿qué nos dice la palabra? Génesis 2, verso 10. Capítulo 2, verso 18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, en rigor, hay un complemento entre el hombre y la mujer, y no una independencia el uno del otro. ¿Qué señalaba también esta ideología? La igualdad sin distinción de roles. Dios, hermanos, asignó funciones distintas a hombres y a mujeres, y creo que nosotros tenemos claro conocimiento de eso, que nuestros roles son distintos el uno del otro. Hay cosas que nosotros los hombres no vamos a poder hacer nunca, que sí las mujeres, y viceversa. Y la palabra nos dice en 1 Corintios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y por último, la autoridad masculina es opresión, y que entendemos, hermanos, el fundamento
de por qué muchas de estas premisas se dieron, porque en aquel entonces también hay que reconocer que sí hubieron muchos abusos, pero debemos entender también de que eso nos daba pie para generar una figura que estuviese en contra de lo que la palabra de Dios enseña. No por el hecho de que en el mundo los hombres cometan abusos, que sí lo han cometido, da a entender de que ese modelo está errado o que realmente no corresponde el liderazgo masculino, sino que muchas veces por la falta del conocimiento y también por el pecado del hombre se lleva muy mal este liderazgo. Un liderazgo que en muchas ocasiones es autoritativo y no entendemos de que la mujer no por el hecho de ser, como dice la palabra, que está sujeta al varón, no el hombre va a ejercer una autoridad, ¿no es cierto? Va a subyugar de una manera incorrecta a la mujer por causa de esto. Entonces, hermanos, obviamente que esto iba a traer consecuencias. Y vemos en la Escritura que la palabra de Dios nos enseña un liderazgo piadoso del esposo, el cual es reflejo de Cristo. Y por eso Efesios dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es decir, en esta figura, ser cabeza no significa ser el dueño, ni que va a tomar la disposición de hacer lo que quiera, sino que como cabeza dirige con armonía, ¿no es cierto?, con amor, así como lo hace el Señor para con nosotros. Entonces, estas ideas, hermanos, emergieron de esta primera ola, que esta primera ola fue como, digamos, la ola más suave, ¿no es cierto? Venía con no tanta potencia esta ola, no generó un tsunami, fue una ola pequeña. Pero ya vamos a pasar a ver las siguientes olas. Pero antes de eso, es importante señalar y recalcar el diseño original de Dios, lo que el Señor nos dijo en su palabra. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer entonces fue creada con un propósito glorioso de complementar, ayudar y edificar, hermanos. No fue hecha, ¿no es cierto?, con un fin distinto, sino que lo vemos a través de la palabra de Dios. Y ser ayuda idónea no es una posición de inferioridad, sino parte del diseño ordenado por Dios. Hermanos, debemos entender que nosotros como creación de Dios no tenemos la capacidad de discutir lo que Dios hacía determinado. Por eso que cuando la Escritura señala y Dios señala a través de su palabra que nos haría ayuda idónea, fue porque en esa relación complementaria, nosotros, hermanos, glorificamos a Dios y vemos la gloria de Dios en eso. Creo que cada uno de los que estamos aquí vemos esta complementariedad que tenemos con nuestras esposas, de cosas que nosotros los hombres no podemos hacer, pero nos complementamos con nuestras esposas y así también viceversa, hermanos. La distinción de roles como reflejo de Dios, lo que acabo de señalar, ¿no es cierto?, este versículo en 1 Corintios. El orden de autoridad en el hogar y en la iglesia reflejan la relación entre Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, para dejarlo en claro, no es opresión, sino que es la armonía redentora que Dios ha permitido entre el hombre y la mujer. Hermanos, entendamos de que estas ideologías lo que han hecho y partieron en aquel tiempo del siglo XIX, lo que hicieron es confrontar al hombre con la mujer. Así como también existió la confrontación de las clases sociales entre el proletariado, ¿no es cierto?, y las personas que tenían mucho dinero y generaron una confrontación donde nacieron este partidismo político entre tal, también se empezó a generar una confrontación entre el hombre y la mujer y cuáles eran sus derechos como tal y la posición que debían tener. Pero entendemos a la luz de la Escritura que Dios ya definió la posición como tal. Esta ola, por último, para ya entrar a la segunda ola, sembró una semilla de descontento con el rol bíblico, lo que más tarde crecería en ataques frontales al hogar, la maternidad y el sexo biológico. Entonces, hermanos, si nosotros sumamos a esto que muchas veces no hubo un mayor estudio de la palabra de Dios, en muchas mujeres que fueron cristianas, incluso se generó un descontento y una confusión de su rol
a la luz de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ¿por qué es importante el estudio de la palabra? Porque entendemos el diseño de Dios y lo que Dios nos enseña de cuál es nuestra posición a la luz de las Escrituras. Y esto, hermano, causó un estrago. ¿Por qué? Porque empezó a generar que las mujeres, muchas mujeres en aquel tiempo que eran parte de las iglesias, empezaron a tener posiciones contrarias a lo que la Escritura enseña y empezaron a promover entonces pensamientos ajenos a la palabra de Dios. Luego de esto, hermanos, se alzó una segunda ola. Esta ola tuvo más fuerza, no de carácter de tsunami, pero sí, hermanos, una ola que sí trajo consigo parte de lo que ya venía de la primera ola, y además añadió otras cosas. La segunda ola, en la década de los 60, de los 80, marcó un punto de inflexión ideológico. Y no se trataba solo de igualdad legal, sino de redefinir la sexualidad, la familia, la identidad misma de la mujer como tal, y esto, hermanos, impulsado por lo que se conoce como marxismo cultural y el existencialismo ateo que predominó en aquel tiempo. Y este marxismo cultural, hermanos, entendamos que es como un comunismo, para que me entiendan, en relación a la posición que debe tener, que tuvieron en aquel entonces, y promovió cosas como el aborto, que para nosotros es algo que viene dándose de hace pocos años en Chile, pero estamos hablando que en los años 60, 80 fue un tema que se promovió con fuerza, principalmente en Estados Unidos. La libertad sexual, el rechazo total a los roles bíblicos de la mujer como tal. Al declarar que la maternidad es opresión y que el cuerpo es propiedad privada, se levantó también un sistema de pensamiento abiertamente contrario a Dios y al diseño original de Dios en cuanto a lo que es la maternidad. Y frente, hermanos, a esta oscuridad, hermanos, empezó también a generar de que muchas mujeres creyentes empezaran a irse a favor, ¿no es cierto?, de esta segunda ola. O sea, se tomaron de esta segunda ola y si ya en la primera ola mujeres abandonaron el cristianismo, en esta segunda ola muchas más abandonaron la fe, producto de aquello que les estoy comentando. El contexto histórico entonces, como les digo, de los años 60, 80 del siglo XX, coincide entonces con la revolución sexual, el auge de este marxismo cultural y el rechazo generalizado a cualquier tipo de normas tradicionales. Es decir, como por ejemplo, que la mujer deba criar hijos y es más, que la mujer deba tener hijos o pueda tener hijos. El feminismo se radicalizó y se volvió mucho más militante. Entonces ya hubieron movimientos, ¿no es cierto?, donde muchas mujeres empezaron a recorrer el mundo y países completos promoviendo esta ideología y esta manera de pensar. El pastor la semana pasada nos hablaba de este exponente, Simone de Beauvoir, que en rigor, si usted busca feminismo, va a aparecer ella siempre. Va a aparecer ella como una de las, llamémoslo así, del corazón del feminismo, va a aparecer Simone de Beauvoir del año 1908 y falleció en 1986. Esta filósofa, hermanos, introdujo en la mente y en el corazón de muchas mujeres en la idea y el planteamiento de que la mujer no fue hecha para tener familia, no fue hecha para tener hijos, ni tampoco de que la posición que tenía ella era una posición en la cual debiese estar sujeta al varón. Por eso que su pensamiento influyó en la deconstrucción del género y el desprecio a la maternidad. Si usted analiza, hermanos, históricamente los países europeos y usted analiza la tasa de natalidad que tuvo y que tiene los países europeos en relación al movimiento feminista, va a encontrar una clara relación al movimiento feminista. Es decir, la tasa de natalidad de Europa hoy en día es la tasa más baja a nivel mundial. Y nosotros, hermanos, estamos similares. Nuestra tasa de natalidad a nivel país es similar a los países europeos donde se alcanza menos de un niño por familia.
Eso está trayendo consecuencias graves y nefastas, que eso ya da tema para otro estudio, pero esto, hermanos, es producto de las ideas feministas que nacieron con mucha fuerza en aquellos años. Otra referente de esta segunda ola fue Betty Friedan, periodista y activista estadounidense de origen judío, autora de La mística feminidad del año 63, donde criticó el rol de la ama de casa como una jaula dorada. Ella tuvo 3 hijos, pero estaba en contra de que la mujer tuviese que criar hijos o que parte de su rol fuese ese, sino que promovió con fuerza el hecho de que la mujer debía ser autónoma en todas sus decisiones y que en rigor tener hijos, o sea, si tenía hijos era factible, pero no era potestad de ella o responsabilidad de la mujer es criar esos hijos. Entonces, hermanos, el modelo que hoy conocemos, donde la mujer trabaja y sus hijos los crían un jardín, la escuela, donde otras personas están criando sus hijos, bueno, el modelo nació también en parte de este tipo de premisas. Es decir, yo puedo tener mis hijos, los amo, pero otro los cría por mí, para que no desarme mis planes que yo tengo, ni tampoco coarte mi derecho, ¿no es cierto?, también yo poder desarrollarme como tal, considerando de que la crianza de los niños no fuese algo importante ni fundamental. Entonces, hermanos, cosas que parecen a lo mejor hoy en día comunes, pero nacieron de este tipo de ideas y de este tipo de pensamientos. Entonces, los reclamos principales de esta ola: rechazo, como les dije, a los roles fundamentales o tradicionales de esposa, de madre, de ama de casa. Igualdad total en el ámbito sexual, laboral y educativo, que eso se lograron en aquel entonces. Legislación del aborto, control de natalidad, libertad sexual, divorcio sin culpa, denuncia del patriarcado como un sistema opresor que partió en aquel tiempo. Y de hecho, pareciese que las libertades en cuanto a lo sexual fueron promovidas por hombres, pero principalmente, hermanos, fueron promovidas por mujeres. Yo me impresioné al estudiar esto, que partieron siendo promovidas por mujeres cuando pensé yo que fueron promovidas por hombres más que por mujeres. Y el tema del aborto, hermanos, fue un tema muy fuerte en aquellos años, principalmente en Estados Unidos, de lo que hablaré en un momento más. Entonces, al igual como en la primera hora, ¿qué ideas contrarias a Dios emergieron de esta segunda ola? La maternidad es esclavitud impuesta, la idea feminista. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La maternidad es un don glorioso de Dios, como lo dice el Salmo 127, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. El cuerpo femenino es un instrumento de placer, así lo que ellas señalaban como idea, ¿no es cierto? Y la Escritura nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6. Libertad sexual sin límites es lo que promovían en esta segunda ola. La santidad sexual y honra a Dios es lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Y por último, aborto con derecho es lo que ellas promovieron y lograron en esta segunda ola, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, nos señala que la vida tiene valor y el propósito a la vida se da desde el vientre materno. Salmo 139, verso 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, es impensado para nosotros de que el aborto fuese algo diseñado por Dios, o que el matar al ser que está en el vientre de una madre sea algo correcto. Entonces, todas estas ideologías, hermanos, lo que han hecho ha sido lavarle el cerebro a mujeres y a hombres, porque hombres también fueron, hermanos, se tragaron todas estas ideologías, y hoy en día vemos cómo estas premisas del aborto son
temas que, como se dice, pero si el aborto es algo natural, es algo normal, es algo que debe hacerse y ya se promueve, ¿no es cierto?, como algo si ya fuera normal, y sabemos que no es así. El rechazo a la maternidad y a los hijos, hermanos, la Biblia dice, Salmo 127, verso 3, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en relación a los hijos. Dios presenta entonces los hijos como una bendición y no como una carga, como así lo hizo ver esta segunda ola del feminismo. La maternidad entonces, hermanos, hermanas, es una vocación santa, no una prisión cultural. Es decir, si alguna hermana siente que está en una prisión criando a sus hijos, debe revisar lo que piensa a la luz de las Escrituras. Porque la crianza de los hijos, hermanos, ustedes bien lo saben, las consecuencias que traen hacia los niños cuando los hijos no son criados a la luz de la palabra de Dios o de una crianza correcta por una madre y un padre. Vemos en la sociedad, hermanos, las consecuencias nefastas de que niños no sean criados por sus padres. Mi esposa como maestra me lo señala, hermanos. En muchas ocasiones se ven niños que son criados por dos madres, por una sola madre, y que muchas veces existen situaciones difíciles y que vemos que lamentablemente eso afecta directamente a los niños. Producto, hermanos, de todo este desorden que ha existido, que nació de esta revolución. Identidad según Dios, no según el deseo. La palabra de Dios nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. La identidad sexual es parte del diseño de Dios y no es una construcción cultural. Es decir, nosotros somos hombres y mujeres porque Dios así lo determinó desde el principio. No porque fue una construcción que decir yo en algún momento de mi desarrollo de cuando era niño decidí yo ser lo que soy. No, hermanos, ninguno de nosotros ha decidido eso. Dios lo creó así. Y por último, esto, mis hermanos, esto de alterar este diseño es una rebelión directa contra la creación de Dios y es lo que vemos en todo este surgimiento de estas olas. Una acción de rebelión contra Dios. Por último, antes de pasar a la segunda ola, en esta ola el feminismo dejó de buscar reformas sociales para comenzar una transformación moral basada en la autonomía total del individuo, tanto del hombre y la mujer, y la ruptura con toda autoridad, especialmente la autoridad divina. Y fue entonces, hermanos, eso el comienzo en donde la gente y los jóvenes de aquel entonces empezaron a emigrar de las iglesias, a abandonar las iglesias para ir detrás de estos movimientos en donde también se realzan movimientos como el movimiento hippie, en donde fue, llamémoslo así, una de las formas en que tomó fuerza toda esta revolución. Aquí les presento qué ocurrió culturalmente. En aquellos años se institucionalizó el aborto y existió un caso que se llamó Roe versus Wade, en donde investigué qué significaba, y fue un caso en donde había una mujer que tenía 3 hijos, pero su tercer hijo quería abortarlo y vivía en Texas. Y en Texas en aquel tiempo no podían abortar. Entonces un juez, que era Wade, luchó en rigor en un litigio muy largo porque no quería dar la posibilidad del aborto y finalmente ganaron, ¿no es cierto?, las abortistas en aquel tiempo y se dio la libertad para poder abortar en cualquiera de las causales. Se declaró el derecho al aborto y estaba protegido el derecho a la privacidad derivada en Estados Unidos de la enmienda 14 de la Constitución. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se anuló la capacidad de los estados para prohibir el aborto en las primeras etapas del embarazo. Se estima, hermanos, escuchen estas cifras, se estima que desde entonces se han producido en Estados Unidos más de 60 millones de abortos a la fecha. Es decir, 3 veces la población de Chile se ha abortado en los Estados Unidos producto de aquella
consecuencia de aquella litigio entre Roe y Wade. Se promovió la sexualidad sin límites y el placer como derecho. Se desmanteló el modelo familiar tradicional en donde las familias estaban constituidas por padres, madres, hijos. Eso se desmanteló en Estados Unidos principalmente y en los países primermundistas. No sé a qué se refieren cuando se dice primermundistas, pero digámosles que son primermundistas en esta forma de pensamiento. Hermanos, la cosa ya no se detuvo ahí. Si ya esto es terrible, vamos entonces a ver lo que sucedió con la tercera ola. La tercera ola del feminismo, iniciada en los años 90, representa una ruptura radical con toda noción de verdad, de género y propósito. En lugar de afirmar la dignidad de la mujer desde una base bíblica, esta corriente propone que el género es una construcción social, que la identidad es subjetiva, que la libertad consiste en la autodefinición absoluta. Esta ola ha dado origen a la ideología de género, el transactivismo y el rechazo de todo límite biológico o moral. Se trata de una rebelión directa contra el Creador y ha llevado a la sociedad a una profunda confusión personal y espiritual. Hermanos, producto de esta tercera ola, se ha generado y se ha aumentado los problemas de salud mental en la sociedad como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Las personas no tenían los problemas que hoy día tienen y gran parte de la culpa es de esta tercera ola de la revolución sexual, esta tercera ola del feminismo. Si ustedes revisan las estadísticas y analizan también los problemas de salud mental que han existido tanto en hombres como en mujeres, está también en directa relación con el movimiento de esta tercera ola. Contexto histórico, años 90, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, surge como reacción a los límites de la segunda ola, es decir, la segunda ola que vino con más fuerza que la primera, hay algunas cosas que no lograron resolverse, quedaron a medias. Esta tercera ola dijo, no, lo que quedó inconcluso lo vamos a terminar en esta tercera ola, aludiendo a su enfoque occidental, blanco y de clase media. Y aquí se dieron unas situaciones bien particulares. En aquel tiempo, en la segunda ola, se luchó mucho por ejemplo, por abolir la esclavitud, que todavía existía, ¿no es cierto? Pero también existía mucho, sobre todo en Estados Unidos, la lucha entre las personas de color de piel blanco y negro. Y entre ellos habían luchas. Pero las mujeres, cuando estaba la lucha por el feminismo, prefirieron embanderar, ¿no es cierto?, la lucha por el feminismo y dejar a un lado, ¿no es cierto?, la lucha que tenían de la abolición. Entonces, claramente, sus objetivos no eran tan buenos como ellas decían tenerlos. Y en estos años también existe este enfoque de una clase similar. Se enmarca también el auge del posmodernismo, la teoría deconstructivista, ¿no es cierto?, que en rigor es que todas las cosas que ya están construidas hay que deconstruirlas, ¿no es cierto? Y estos términos que se utilizan, como lo mencionaba el pastor la semana pasada, todo se tiene que deconstruir. Y también entonces se empezó a promover este tipo de teorías. Es decir, si lo construido era que la familia se conformaba por hombre, mujer y ellos tenían hijos, bueno, eso hay que deconstruirlo. Una de las exponentes es esta mujer que ustedes ven ahí en la pantalla, hermanos, Judith Butler. Bueno, yo encontré una foto más reciente de ella, así está ella ahora. Filósofa post-estructuralista estadounidense, autora de El género en disputa del año 90, texto fundacional de la teoría queer. Y esta teoría, hermanos, es una locura, es decir, es un algo sin sentido. Es decir, las personas que tratan de entender esta teoría es como entender de que finalmente somos nada, todo es fluido. Hoy puedo hacer una cosa, mañana puedo hacer otra cosa, hermanos. Entonces la persona pierde completamente su identidad como ser humano
y en base a la luz de cómo Dios nos creó. Afirmó que el género no es una realidad, sino una performance social repetida. Es decir, somos una copia de lo que venían de los siglos anteriores. Es decir, si yo me comporto de esta manera es porque la sociedad me enseñó a comportarme de esta manera. Si yo soy lo que soy es porque la sociedad me hizo así. Y ella dijo que eso no era así. Entonces estos postulados, hermanos, en esta tercera ola tomaron mucha fuerza y ella es una de las exponentes principales dentro de este movimiento de la tercera ola. Junto con ella existió también otra activista, Gloria Steinem, que ella fue una activista del tiempo de los hippies, muy reconocida en aquel tiempo, estadounidense también, figura icónica del feminismo radical de estos años, en los años 70, y impulsora fundamental del aborto, de los derechos LGTB, y fundadora, como dice ahí, de la revista MS y promotora del feminismo interseccional. Hermanos, estas personas han traído o han hecho un daño profundo. Uno podría decir que el feminismo le ha dado beneficios a las mujeres, pero a la larga le ha traído, han hecho un daño profundo a las mujeres en relación a este tipo de pensamientos. ¿Cuáles son las ideas centrales de esta tercera ola en la cual se está viviendo? Rechazo absoluto de la verdad objetiva, especialmente de conceptos biológicos como hombre y mujer. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Bueno, pero debemos entender de lo que nosotros estamos viendo como ideología de género hoy en día o en estos últimos años en Chile. Esto viene de hace mucho tiempo, pero como es una ola, hermanos, a nosotros hace poquito nos vienen llegando las olitas, pero nació esta ola grande en los comienzos de los 90. ¿No es cierto? Entonces vamos recibiendo nosotros de manera paulatina todos estos oleajes de estas ideas que nacen de este proceso revolucionario y dictatorial que ha nacido de las olas del feminismo. La promoción de la identidad de género fluida, en donde se estipula que el género ya no se basa en la biología, sino en la percepción. Y esto, hermanos, es como lo que también el pastor señalaba la semana pasada. O sea, uno se puede autopercibir como quiera. Bueno, y ellas entonces promovieron eso, la autopercepción de su identidad y su género, más allá de la biología, más allá del sexo con el cual fue dado por Dios. Teoría del transfeminismo, queer theory y luchas interseccionales, tanto de razas, de clase y de sexualidad. Es decir, una lucha tanto de hombres contra mujeres por clase, por sexualidad, por color de piel. Es decir, una lucha constante entre todo el mundo por todo. En rigor se está promoviendo a través de estas ideas. Por eso, hermanos, es que hoy en día, y se lo menciono, que hoy en día en distintas políticas estatales, no tan solo en nuestro país, sino que en muchos otros, todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver, por ejemplo, su origen étnico, de dónde viene usted, si acaso usted es una persona, cómo quieren usted que lo trate, cómo quieren que lo llamen. Usted tiene un nombre social por el cual predomina sobre su nombre que le pusieron. Entonces está muy ligado a todo este tipo de movimientos, en donde cómo se siente la persona es más importante que lo que realmente es. Por último, críticas a cualquier sistema que imponga normas, tanto religiosos, familiares, ¿no es cierto?, la ciencia, la biología. Cuando normalmente uno dice la ciencia y la biología principalmente son cosas que uno respeta porque finalmente es ciencia. Y entendemos que la ciencia es absoluta, determina algo y eso es. Pero incluso esta tercera hora ya se saltó toda la ciencia. Dice, no, la ciencia ya no vale. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que predomina. ¿Por qué? Porque todo está hecho en base a una construcción. Entonces, va a ser una pequeña pausa. ¿Qué ideas contrarias a Dios emergen ya de esta tercera ola?
Algunas son muy claras, ¿no es cierto? El género es una construcción social. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 1:27, ya lo leímos hace un momento. Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Que promovía también esta idea feminista. No hay verdad objetiva, todo es percepción. La palabra del Señor nos enseña que es la verdad eterna. El Señor nos dice en Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad. No es mi percepción de las cosas. Porque nuestra percepción, hermanos, está sesgada por nuestro pecado. Entonces, ¿cómo es que mi percepción va a ser la correcta? Si muchas veces no tenemos la capacidad de decidir en cosas tan simples y vamos a decidir en algo tan fundamental que tiene que ver con mi sexualidad, si acaso realmente soy hombre, soy mujer, ¿tendremos la capacidad de decidir algo así? Hermanos, decidir sobre eso es tan absurdo como poder decidir a qué hora quiero que salga el sol el día de mañana. Yo quiero que salga mañana a las 11 para dormir un ratito más. El sol va a salir a la hora que sale, hermanos. No tenemos la capacidad de modificar cosas que son hechas y dadas por Dios. Están establecidas por Dios en el orden que Dios ha dado. Entonces, hermanos, poder decidir sobre eso es absurdo. Por eso, hermanos, estas ideologías son absurdas. Porque traen consigo un raciocinio tan inmoral y tan decadente, hermanos, que finalmente en la repetición y en la repetición y en la repetición, las personas lo terminan creyendo como una realidad cuando no lo es, hermanos. No lo es. Tercer punto, la sexualidad debe ser libre y autodeterminada. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios en este aspecto es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es claro, hermanos. Y por último, cada uno define su identidad. Nuestra identidad, hermanos, está en Cristo Jesús. No en nosotros, hermanos. No tenemos la capacidad de autoidentificarnos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Él estamos identificados, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, no en cómo me autopercibo. Por eso, hermanos, está asociado a que todo esto ha traído consigo problemas en que las personas finalmente se desquician, hermanos, porque no saben qué pensar. Los problemas, como le digo, de salud mental son por eso. Si yo tengo claro o tengo definido las cosas, que lo que soy, por ejemplo, como algo tan fundamental de quién soy, yo de esa línea o todos de esa línea partimos hacia adelante y entendemos que en base a lo que soy, ¿no es cierto?, me comporto. Pero si yo no tengo idea de lo que soy, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a resolver mi vida? Que Dios ayude, hermanos, a esta sociedad que está perdida, hermanos, y que Dios tenga misericordia también de tantos jóvenes. Porque esto, hermanos, hoy en día está atacando a los jóvenes, adolescentes, chicos de 13 años, de 12 años, hombres y mujeres, que están siendo perturbados por todo este tipo de ideologías, hermanos, y que realmente está generando una conmoción, un caos en sus vidas. Y lo más terrible, hermanos, de todo esto es que esos chicos son la sociedad es la sociedad del mañana. Finalmente, con esto termino, hermanos, la tercera ola representa una revolución ontológica. No solo niega el rol de la mujer o la moral bíblica, sino que ataca el diseño mismo de Dios en la creación, destruyendo los fundamentos de la realidad, como es el sexo, la identidad, el cuerpo, la familia, la verdad. Es decir, hermanos, esta tercera ola y este movimiento lo viene a destruir todo.
Viene a destruir la sociedad en base a premisas que muchas veces uno dice, no, pero es que esto es parte del desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto? El pensamiento crítico. Hermanos, ha traído destrucción. Y una destrucción sistemática que ha ido destruyendo la sociedad. Por eso es que muchas veces uno ve los noticiarios, ve las cosas que están sucediendo, y muchas de las cosas que suceden no tienen sentido, hermanos, si es producto de esto. Hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que tener una posición al respecto. ¿Qué está pasando entonces en nuestro tiempo? La tercera ola ha llevado al extremo las ideas de la segunda, dando lugar a ideología de género en escuelas y leyes. Es algo que ya es actual, lo estamos viendo. Confusión sexual generalizada, es algo que ya lo estamos viendo en nuestro país. Cancelación de la biología, la maternidad en la familia, es algo que también se está viviendo en nuestro país y en nuestra sociedad. Y persecución ideológica contra quienes sostienen principios bíblicos. Y es aquí en donde, hermanos, entramos nosotros, como iglesia. ¿Qué respondemos nosotros como iglesia ante estos movimientos? ¿Qué postura tomamos nosotros? ¿Qué es lo que debemos decir? ¿En qué posición estamos? Con verdad y gracia, sin ceder a la mentira, debemos nosotros, hermanos, oponernos firmemente ante estas ideologías. Pero sí sin dejar de pensar, hermanos, de que debemos tener compasión. Las personas que creen en esto y que están sumergidas en esto necesitan de ayuda, hermanos. Y no tan solo, hermanos, creo que la ayuda no es tan solo con que vayan a un psicólogo, porque finalmente eso no va a terminar de resolver nada. Deben encontrarse con Cristo, hermanos. Porque en Cristo encontramos nuestra verdadera identidad, no tan solo, hermanos, como seres humanos, sino que también para nuestra vida eterna, para nuestra alma, hermanos. Y estas personas, hermanos, requieren de la compasión, ¿no es cierto?, que nosotros tuvimos de nuestro Señor. Recibir la compasión de nuestro amado Señor. Restaurando entonces así la visión bíblica de la mujer, del cuerpo, cuando me refiero al cuerpo, nuestro cuerpo físico, la identidad que tenemos como seres humanos, que nos ha dado Dios, y también la identidad que tiene la familia, hermanos, y el rol que tiene la familia en la sociedad. Hermanos, hoy en día las personas no quieren absolutamente nada, no quieren tener hijos, lo único que quieren es tener un trabajo, ganar dinero, divertirse, pero no quieren desarrollarse como seres que tengan una posición importante. Hermanos, y esto a causa de este oleaje que ha venido arrastrando el feminismo. Discipulando entonces a nuestros jóvenes en una cosmovisión centrada en Cristo y no en el yo. La educación a los jóvenes es muy importante, hermanos. Porque, como les dije y les señalé hace un momento, son ellos el foco del ataque. Ustedes que son adultos, ustedes ya no son el foco. El foco son los niños y los jóvenes. Van por ellos, hermanos. Por ellos van en las escuelas, por ellos van en los sistemas de salud. La sociedad está atacando a los niños y a los jóvenes, y es por eso que nuestra misión, hermanos, es orar por ellos principalmente, pero también centrarnos en la educación, tanto ustedes de sus hijos, de los niños de la iglesia, como también de aquellos que están cerca nuestro, hermanos. Porque esto, hermanos, es destructivo. Esto realmente es como si fuese un cáncer que está metido en la sociedad y que está arrasando con todos aquellos que pasan por delante. Hermanos, antes de estudiar esto, claramente no pensé lo tan grave que era. Pero los invito a que si ustedes quieren aprender, instrúyanse en esto, hermanos, y van a ver la verdad de lo que está sucediendo y que está pasando. Y no podemos estar ajenos a esta realidad, hermanos. Como iglesia no podemos decir, no, yo no me hago parte de esto, que se destruyan solo ellos. No, hermanos, porque esa destrucción está llegando a la iglesia. Porque va a llegar el día en que también lleguen jóvenes que estén sufriendo todo esto y requieran de nuestra ayuda y requieran ser enseñados y que ellos entiendan que Dios nos diseñó, como dice la Escritura, a imagen de Dios nos hizo el Señor, hombre y mujer nos diseñó. Y eso deben entenderlo y aprenderlo.
hermanos, para que tengan paz en sus vidas, así como nosotros tenemos paz en nuestro corazón. No creo que alguno de nosotros tenga un problema de identidad en este lugar. Me imagino que no, hermanos. Pero, hermanos, debe ser muy difícil para alguien que sí lo tiene. Por eso, hermanos, que esa es la misión que debemos tener como iglesia en base a estas realidades que le acabo de exponer. No sé si tienen preguntas, hermanos, o algún comentario. Si no es así, los invito a que oremos a nuestro Dios.